Primera de Samuel, capítulo 13. Por mientras lo buscan, quiero hacer un pequeño resumen de dónde venimos en Samuel. Recordemos que desde el capítulo 8, el pueblo había despreciado a Dios como rey y había despreciado a Samuel como juez cuando pidieron un rey conforme al mundo. Realmente esto era un rey conforme al corazón del pueblo. Eso es lo que estaban pidiendo. ¿Y qué hizo Dios? Dios les concedió un rey. Y para esto él mismo escogió a ese rey. Y escogió a Saúl. Saúl, cuyo nombre significa el solicitado. Fue lo que Dios les dio como rey. Era un hombre que no sabía mucho de su propio pueblo y quien no mostraba mucho interés o casi nada de interés por las cosas espirituales. Sin embargo, este rey no solo estaba siendo dado en calidad de juicio, sino también en parte en calidad de misericordia. Eran las dos cosas ahí. Muchas veces pensamos que juicio y misericordia no pueden ir juntos, pero Dios sí sabe hacer eso. Él sabe hacer esas cosas. Y Dios habilitó a Saúl por medio del Espíritu Santo para defender a los de Jabes, si recuerdan, del asedio que tenía por causa de los amonitas, guiados por Naas. Luego, Samuel convoca al pueblo en Gilgal, donde Dios, por medio de la predicación de Samuel y por medio de señales, les muestra al pueblo la ira, su ira, por haberlo reemplazado por un rey humano. Pero también ahí Dios les recuerda su fidelidad y su perdón y les advierte que el pecado siempre trae consecuencias. Eso es lo que nos quedamos en el capítulo 12. Vamos a entrar hoy al capítulo 13, así que voy a pedirles, hermanos, acompáñenme a orar, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por tu bondad. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestra infidelidad, tú sigues siendo fiel, Señor. Y queremos suplicarte que en esta mañana nos concedas, Señor, ponernos bajo tu palabra, que nos concedas el ser transformados por tu palabra, que nos concedas, Señor, el querer escucharla con atención, el estar quietos y conocer que tú eres Dios, Padre, y que no hay otro fuera de ti. Que nos concedas, Padre, que nuestra esperanza esté puesta en ti y en nadie más. En Cristo Jesús. Amén y amén. Pues hoy vamos a ver 3 puntos. Vamos a ver en la primera sección del 1 al 7, arrogancia y temor. En la segunda sección del 7 hasta el 15, vamos a ver incredulidad e insensatez. Y del 15 hasta el final vamos a ver contumacia y rebeldía. ¿Suena a un capítulo cargado? Quiero decirles, lo es. Así que voy a animarles a que prestemos atención a lo que dice el texto bíblico. Veamos los versículos del 1 y 2 para comenzar. Dice, Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar y reinó 42 años sobre Israel. Saúl escogió para sí 3,000 hombres de Israel, de los cuales 2,000 estaban con Saúl en Micmas y en la región montañosa de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Geba de Benjamín, y al resto del pueblo lo despidió cada uno a su tienda. Y vamos a comenzar ahí, porque el versículo 1 es un versículo complicado por muchas razones. Lo primero que necesitamos entender es que lo que está haciendo aquí es marcar el inicio de los reyes. Si ustedes revisan los libros de crónicas y de reyes, cada vez que venía un nuevo rey, hacían esto precisamente. Y fulano de tal gobernó tantos años, empezó a tal edad, terminó a tal edad. Y eso es lo que están marcando aquí, el inicio de ese patrón. El problema aquí es que cuando vemos el texto hebreo, lo que dice, hijo de 1 año, Saúl comenzó a reinar. Y luego dice, y 2 años había reinado sobre Israel. Entonces, tenemos una complicación que no vamos a gastar el tiempo ahí.
No vamos a gastar tiempo ahí. Necesitamos recordar, en primer lugar, que nosotros no tenemos acceso a la autógrafa. No tenemos acceso al original que se escribió. ¿Esto hace que la palabra de Dios deje de ser confiable? No. No. Podemos estudiar esto en otro contexto. Pero hoy queremos ver el capítulo completo. Y vamos a ver la luz que nos arroja el resto del capítulo para entender lo que está sucediendo acá. Pero lo que sí podemos ver en el versículo 2 es que tal como Samuel se los había dicho en el capítulo 8, ya Saúl empezó a armar su propio ejército. ¿Recuerdan el capítulo 8, una de las advertencias? Ustedes piden un rey, servicio militar obligatorio viene. Ok, aquí está, 3,000 hombres para armar el ejército, de los cuales 2,000 estaban en Micmas con Saúl y 1,000 estaban con su hijo Jonatán. El texto nos está introduciendo al hecho de que Saúl tenía un hijo que se llamaba Jonatán, el cual pues vamos a seguirlo viendo en el resto del libro. Versículos 3 hasta el 4. Y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos. No podía ser un niño Jonatán. Ya era un hombre capaz de, ya era un hombre capaz de liderar un pequeño ejército. Dice, y Jonatán hirió la guarnición de los filisteos que estaba en Geba. Y lo pusieron los filisteos, y lo supieron los filisteos. Entonces Saúl tocó la trompeta por toda la tierra diciendo, oigan los hebreos. Y todo Israel oyó decir que Saúl había herido la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho odioso a los filisteos. Entonces el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal. Ok, hermanos, recordemos que cuando Saúl fue ungido, una de las señales que le dio Samuel de parte de Dios para comprobarle que era Dios escogiéndolo como rey, era que a su regreso se iba a encontrar con una guarnición de soldados, solo que no en Geba, sino en Gibeá. Pero cuando vemos esto, lo que nos estamos dando cuenta es que los filisteos realmente estaban en pequeños ejércitos distribuidos en la tierra. Por lo menos había uno en Gibeá y otro en Geba. Geba quedaba unos 3 kilómetros arriba de Gibeá. Los filisteos estaban ahí. No estaban oprimiendo a los judíos, pero estaba su presencia ahí. Ahora, otra cosa que podemos ver aquí es que quien hace este ataque no es Saúl. Pero Saúl es el rey. Pero no es él tomando la iniciativa. Es Jonatán que va y ataca este regimiento, esta guarnición, y los vence. Pero ¿quién sale tocando la trompeta, hermanos? Es Saúl. Ya vencimos a esta guarnición. ¡Qué buenos que somos! Saúl venció. No. Un momento. Tengamos claridad de lo que el texto nos está diciendo. No fue Saúl el que venció. Saúl fue el que se estaba quedando con el crédito de esa victoria. Pero quien había liderado esa batalla había sido Jonatán. Jonatán fue el que se hizo cargo de esa guarnición. Saúl de lo que hizo cargo fue de tocar la trompeta y decir, gané. El problema, hermanos, de jugar con fuego es que tarde o temprano uno se quema. Si uno agarra tizones, uno no se los puede poner en el pecho y esperar que esos tizones no le hagan ningún efecto. Y es justo lo que vemos a continuación. Veamos los versículos 5 hasta la mitad del 7. Y los filisteos se reunieron para pelear contra Israel. Y 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo y gente tan numerosa como la arena a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en un apuro, pues el pueblo estaba en gran aprieto, el pueblo se escondió en cuevas, en matorrales, en peñascos, en sótanos y en fosos.
también algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y Galaad. ¿Qué pasó, hermanos? Pero, ¿y dónde quedó toda la celebración? ¿Dónde quedó toda la pompa? ¿Dónde quedó el ganamos, destruimos a los filisteos? Los filisteos reaccionaron. Y reaccionaron con un ejército enorme en comparación a 3,000 hombres que tenía Saúl. Saúl tenía 3,000 hombres, los filisteos venían con 60,000 carruajes. Es decir, 20 carruajes, 30,000 carruajes, 10 carruajes por cada hombre que tenía Saúl. No solo eso, venían con 6,000 eran, sí, 6,000 hombres de a caballo. 2 por cada soldado de Saúl. Y por si fuera poco, los soldados de a pie dice que eran como la arena del mar. La arena del mar. Y por si eso fuera poco, dice que estaban en Micmas. Micmas era como a, 3 kilómetros más. Eso era ahí nomasito. Y toda esta multitud, todo este ejército, organizándose para montar el ataque en venganza por haber destruido a este cuartel. Israel también reaccionó. Claro, los filisteos reaccionan, Israel también reacciona. Solo que Israel reacciona huyendo. Patitas, ¿para qué te quiero? Y buscaron huir o esconderse o buscar un lugar que estuvieran fuera del alcance filisteo. Lo interesante aquí en esta porción, hermanos, es que cuando vemos lo que está sucediendo con un pueblo así, es que vemos lo opuesto a lo que vemos de cómo Dios actúa con su pueblo. Dios prometió a Abraham que los multiplicaría y su descendencia sería como la arena del mar. El ejército que estaba viniendo contra el pueblo de Israel era como la arena del mar. Cuando vemos Apocalipsis 6, 15 al 16, vemos a los impíos buscando esconderse entre las piedras, buscando esconderse en las cuevas, en los matorrales, rogando que una piedra les caiga encima o que un monte les caiga encima para esconderse de la ira de Dios. Y vemos al pueblo de Israel haciendo precisamente lo mismo. Y esto nos deja ver con claridad el corazón de este pueblo. No que Dios fallara. No, era el pueblo fallando. Dios mostrándose fiel. Dios seguía siendo Dios. Dios seguía estando ahí. Les acababa de decir a través de Samuel: búsquenme, vuélvanse a mí, yo los voy a librar. Pero, ¿qué hace el pueblo? No corrieron a Dios, corrieron a esconderse. Corrieron a esconderse. A pesar de que no hacía mucho, Samuel había estado predicándoles, animándoles a considerar las grandes cosas que Dios había hecho con ellos en el pasado. Dios había librado a este pueblo de los egipcios, la nación más grande de aquella época. Y ese pueblo ya lo había olvidado otra vez. Dios mostró su poder, trayendo lluvia y tronando de manera sorprendente. Y Samuel les animó a confiar en el Todopoderoso que no les abandonaría. Pero este pueblo estaba abandonando a Dios otra vez. ¿Qué pasó con la valentía? ¿Qué pasó con la pompa? Destruimos a los filisteos. Hermanos, ese es el corazón humano. Así somos. Así somos, arrogantes. Y al momento de mostrar valor, nuestra arrogancia, nos damos cuenta que solo estaba escondiendo cobardía. Temor. No con temor como el temor a Dios, cobardía.
Pero había algo más ahí. Y ahora viene la parte de incredulidad e insensatez. Veamos la segunda parte del versículo 7. Dice, pero Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo, antes de continuar, yo sé que nos ha mencionado varios pueblos aquí ya. Vamos a ponerlo así. Si aquí estaba Gibeá, aquí estaba Jeba, aquí estaba Micmas, aquí estaba Betabén y aquí estaba Gilgal. Para que gráficamente nos ubiquemos un poquito. Y todo eso estaba cerca, bastante cerca. Dice, pero Saúl estaba todavía en Gilgal y todo el pueblo le seguía tembloroso. Versículo 8. Él esperó 7 días conforme al tiempo que Samuel había señalado. Pero Samuel no llegaba a Gilgal y el pueblo se le dispersaba. Entonces Saúl dijo, traedme el holocausto y las ofrendas de paz. Y él ofreció el holocausto. Y sucedió que tan pronto como terminó de ofrecer el holocausto, he aquí que Samuel vino y Saúl salió a su encuentro para saludarle. Hagamos una pausa ahí. Saúl se queda en Gilgal y los que estaban con él estaban con la moral alta, no, estaban muertos de miedo, estaban temblorosos. Y Saúl estaba ahí aguantándose las ganas de salir a la batalla porque estaba esperando a Samuel. Samuel no llegaba, pero Samuel le había dicho a Saúl, tenés que esperarme 7 días. Después de esos 7 días yo voy a llegar y vamos a hacer ofrendas de paz, sacrificios, holocaustos, y te voy a decir cómo es la dirección de Dios para lo que sigue. Pero el tiempo avanzó y el pueblo estaba buscando dónde esconderse, huyendo cada vez más y más y más. Y entonces Samuel, el encargado de dar la dirección, no llega. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos, soldados? Porque tenemos aquí a 4 kilómetros un ejército inmenso. Y se están ahí organizando y nosotros cada vez somos menos. ¿Qué hacemos? Pues lo humanamente lógico por hacer, ¿verdad? Miren, si esto se trata de que hay que hacer el rito, pásenme los chunches, yo lo voy a hacer. Tráigamelo, ya hemos visto cómo lo hace Samuel, ya es tarde, hay una tarea, necesitamos salir a pelear, así que tráigame los chunches que yo voy a organizar esto. Y Saúl vino y organizó todo el asunto, y en lo que termina Saúl de presentar el holocausto, ¿qué pasó, familia? Llegó Samuel y entonces dice que Saúl sale al encuentro de Samuel. Mira, Samuel, fíjate que como no venías, entonces, y estamos en un estado de emergencia que creo que no entendés todavía, nos adelantamos un poquito con el asunto ese del holocausto. Y viene Saúl y le dice a Samuel, pues ya en cierta manera ya ni sos necesario aquí. Versículo 11 hasta el 15. Pero Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, como vi que el pueblo se me dispersaba, que tú no llegabas dentro de los días señalados y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije, ahora los filisteos descenderán contra mí en Gilgal. Y no he implorado el favor del Señor. Así que me vi forzado y ofrecí el holocausto. Y Samuel dijo a Saúl, has obrado neciamente. No has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó. Pues ahora el Señor hubiera establecido tu reino sobre Israel para siempre. Pero ahora tu reino no perdurará. El Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón, y el Señor le ha designado como príncipe sobre su pueblo, porque tú no guardaste lo que el Señor te ordenó. Entonces Samuel se levantó y subió de Gilgal a Gibeá de Benjamín. Vamos a parar ahí a mitad del versículo. Saúl, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste?
Miren, hermanos, escuchar esa pregunta a mí me recuerda Génesis 3. Adán come del árbol y Dios, ¿qué le dice? ¿Dónde estás? Samuel viene y le dice, ¿qué hiciste? Recordemos, antes de escuchar la respuesta, que como rey, él tenía la tarea de escribir para sí una copia de la ley. Y el propósito de escribirla no solo era tenerla, una copia personal de la ley, debía leerla todos los días, dice el versículo 18 y 19 de Deuteronomio 17, que debía leerla todos los días para aprender a temer a Dios. Y en la ley, él debía saber que la tarea de presentar sacrificios no le correspondía a él. Dios ya había establecido esa tarea para los sacerdotes. Y no lo dice un lugar escondidito allá en Números. No, eso lo dice un montón de veces. Era tarea de los sacerdotes. No solo eso. Así como la pregunta de Samuel se parece a la de Dios en el jardín con Adán, la respuesta de Saúl se parece a la de Adán para con Dios. ¿Se acuerdan qué hizo Adán? La mujer que me diste. Vos me la diste. Miren la respuesta de Saúl. Es que los hombres ya están yendo. Y vos no venías. Buscando culpables. Él no viene y dice, no, mira, planché, fui ignorante, pequé, es cierto. ¿Qué puedo hacer? No, lo que vemos ahí es arrogancia, la arrogancia yendo al siguiente nivel, la arrogancia yendo al nivel de insensatez, la arrogancia llevando a este hombre al nivel de desobediencia, llevando a este hombre a comportarse como un necio. Y a veces pensamos que cuando me comporto arrogantemente es porque tengo el derecho de defender lo que sé. No, hermanos, ese es el engaño. Ese es el engaño. Y podríamos empezar y decir, pero pobrecito Saúl. Él solo estaba intentando ayudar. Y podríamos venir y buscar empatizar con Saúl y decir, cuánta severidad de parte de ese Samuel. Ay, no, qué hombre más severo, qué hombre más insensible. Hay que comprender que las circunstancias eran difíciles. Sí, pobrecito Saúl. Hermanos, sin duda es cierto, había presión. Es cierto, habían situaciones difíciles. Tener un mar de gente que se le venía en su contra, sin duda, era una situación difícil. Solo con considerar la cantidad de carruajes que se le venían, ya era un mar de carruajes el que se le venía, teniendo solo 3,000 soldaditos. Pero no solo eran 3,000 soldaditos. Tenía a Dios, al Dios Todopoderoso de su lado, y no lo quiso. Al Dios que le había demostrado lo que podía hacer. Pero él quiso hacer lo que él quería hacer. La instrucción era, espere a Samuel. Espérelo. Él le va a decir qué hacer. Pero por lo visto, hermanos, para Saúl lo más importante era el rito. Lo más importante era el rito, tal como lo vimos con el pueblo. ¿Se acuerdan al inicio? El pueblo es vencido. ¿Y qué hacen? Llevemos el arca. Llevemos el arca, que si llevamos el arca ganamos. Pues lo mismo está sucediendo acá. Ok, miren, no viene Samuel, pero no importa. No importa. Hagamos el rito, que si hacemos el rito, Dios no va a estorbar nuestra victoria. Para Saúl, lo importante era hacerle saber a Dios lo que él quería. Señor, aquí estoy, mira, lo que necesitamos es ganar esta batalla y ya. Para Saúl, lo más importante era atender la emergencia.
no era honrar a Dios lo más importante para él. Este era un rey conforme al corazón de su pueblo. No era un rey conforme al corazón de Dios. Y lo que hizo Saúl fue desobedecer a Dios, así que no fue severo. Como tampoco es severo cuando se nos dice que la paga del pecado es muerte. Y por si fuera poco, vemos a un Saúl que no admite su culpa, sino que busca echar la culpa a alguien más. Es que no venía Samuel y mira, papá, esta es una emergencia. Había que hacer algo. Y vos no venías. Es que el pueblo se está dispersando y había que hacer algo, Samuel. Así es el corazón humano, hermanos. Tendemos a racionalizar nuestro pecado, a demostrar por qué era necesario que yo pecara de esa forma, o estaba bien que yo pecara de esa forma. El pecado de Saúl no quedaría sin consecuencias. Aunque él seguiría reinando, porque el pasaje lo que nos dice es que es su reino el que iba a ser interrumpido. No su propio reino, sino el hecho de que su descendencia siguiera siendo reyes. Dice, te hubieras quedado para siempre, le dice, pero ahora no. Y lo que vemos aquí es que Dios ya sabía lo que Saúl estaba haciendo. Porque Dios ya había escogido a otro. Dios ya sabía lo que Saúl estaba haciendo porque Dios se había buscado un hombre conforme a su propio corazón, a David. Desde aquí vemos que Dios ya había escogido a David, un hombre conforme a su propio corazón. Y cuando nos vamos a Hechos, dejen una marquita ahí en 1 Samuel, por favor. Y acompáñenme a Hechos 13. Dejen una marquita porque solo vamos para leer esto. Ahí vamos a ver qué significa un hombre conforme al corazón de Dios. Dice 13:22, después de quitarlo, le levantó por rey a David, del cual Dios también testificó y dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. ¿Y qué significa que sea un hombre conforme a mi corazón? Pues ahí nos lo dice, que hará toda mi voluntad. Noten qué interesante que eso está conectado con la permanencia del reino. Le dice, te hubieras quedado para siempre, pero ahora el Señor ha buscado un rey conforme a su propio corazón. Y qué interesante, porque cuando vemos, David pecó también, y pecó grueso. Pero de David sale aquel rey que obedeció a Dios. Y cuando vemos es Dios haciendo con David un pacto de un reino para siempre, que saldría de su casa, de sus entrañas. Cristo Jesús es nuestro Rey eterno, aquel que cumple lo que ningún otro hombre puede cumplir. Él es nuestro Rey. Él es nuestro Rey. El Rey que venció a nuestro enemigo último, a la muerte. El Rey que venció al tentador, al asesino, al mentiroso, a Satanás. Él es nuestro Rey. Él es el Rey que está demandando de nosotros fidelidad y obediencia. Él es el Rey que peleó nuestras batallas y que todavía sigue delante del Padre intercediendo por nosotros. Él es nuestro Rey. Volvamos a primera de Samuel. Prestemos atención, hermanos. El problema realmente nunca fue que pidieran un rey, fue que no quisieron a Dios como rey. Samuel se fue. Saúl no quiso la dirección del Señor. Se quedó sin la dirección del Señor. Noten que no hay ninguna reacción así como, Samuel, ¿pero qué hago, Samuel? No, ok.
Miren, aquí quedamos. Ya vamos a ver cómo reacciona Saúl ante esto. Pero él no buscó la dirección del Señor. Él siguió con sus propios planes, con sus propias ideas. Y a veces nosotros así somos también, hermanos. No queremos oír la voz de Dios. No, es que si me pongo a escuchar la voz de Dios me va a llevar por un rumbo que no quiero. Eso es lo que pensamos. Un Dios que estorba mis planes. Así es como pensamos muchas veces. Y por eso muchas veces cuando Dios habla, nosotros queremos hablar también. No, es que lo que quiere decir la Biblia es queremos corregir el significado de las palabras que Dios dijo. No, no es eso lo que significa una cosa distinta. Sí. Leí esta semana acerca de Robert Bruce, un hombre que predicaba. Voy a leerles porque traje la sección acá. Dice, hablando de los reyes ante la palabra, dice, la realeza es propensa a ese orgullo sutil o no tan sutil. Jacobo VI de Escocia era notoriamente maleducado cuando asistía a los cultos. En una ocasión estaba sentado en su tribuna con varios cortesanos mientras Robert Bruce predicaba. En su forma habitual, Jacobo comenzó a hablar con los que le rodeaban durante el sermón. Eso todavía sucede en nuestros días y no hay que ser rey para llegar a eso. Bruce hizo una pausa y el rey guardó silencio. El ministro reanudó y Jacobo también. Bruce dejó de hablar por segunda vez. El mismo resultado. Cuando el rey cometió su tercera ofensa, Bruce se volvió a él y se dirigió directamente hacia él y le dijo, se dice que fue una expresión del más sabio de los reyes. Cuando el león ruge, todas las bestias del campo se callan. El león de la tribu de Judá está ahora rugiendo en la voz de su evangelio y corresponde a todos los pequeños reyes de la tierra callarse. Hermanos, y a veces no queremos escuchar. Y me estoy poniendo de primero en la fila. Y a veces no queremos escuchar. Los reyes olvidan fácilmente que son súbditos. Y a veces nosotros también. Pueden ignorar los decretos del verdadero rey. Ya sea de forma odiosa y descarada como Jacobo o de forma silenciosa y sutil como Saúl. Termino lo que traía para leer. Cuando el Señor habla, es el león de Judá rugiendo. Y vale la pena que escuchemos, hermanos. No solo que guardemos silencio, que escuchemos. Son cosas distintas. Sin duda, lo que estaba sucediendo con Saúl era una escena triste. No solo porque Israel se quedaba sin la palabra de Dios, sin escuchar al Dios que lo dirigió, sino también porque no le dio nada de importancia a eso. De hecho, veamos a continuación cuál fue su reacción. Y esa es la sección de contumacia y rebeldía. Del 15, la mitad del 15 en adelante. Y Saúl contó al pueblo que se hallaba con él, como 600 hombres. Y Saúl, su hijo Jonatán y el pueblo que se hallaba con ellos estaban situados en Geba de Benjamín. Eso es mucho más cerca de Micmas que Gibeá. Mientras los filisteos acampaban en Micmas, y salieron los merodeadores del campamento de los filisteos en 3 compañías. Una compañía se dirigió por el camino de Ofra a la tierra de Sual, otra compañía se dirigió por el camino de Bet-Orón y la otra compañía se dirigió por el camino de la frontera que mira sobre el valle de Seboín hacia el desierto. Miremos los detalles. Saúl solo quedaba con el 20% de su ejército original. El 80% ya se le había ido. Y él aún así estaba dispuesto a seguir adelante.
Posible que para algunos de nosotros podamos decir, cuánta fe la de ese Saúl, ¿verdad? Pero también se le fue la dirección del Señor y no le importó. Aún así estuvo dispuesto a seguir adelante. Realmente eso no es fe, eso es mucha necedad. Eso es necedad. Los filisteos comenzaron a desplegar sus tropas y estaban a pocos kilómetros. Y Saúl seguía adelante. ¿Confianza en Dios? No, eso no es confiar en Dios. Eso es lo que se llama una actitud contumaz. Cuando se nos ha mostrado nuestro pecado, pero aún así estamos dispuestos a seguir adelante. Eso es lo que la Biblia llama como contumacia. Eso es lo que la Biblia llama rebelión también. Que en capítulo 15 vamos a ver que se menciona eso. Versículo 19 al 23. En toda la tierra no podía hallarse ningún herrero, pues los filisteos decían, no sea que los hebreos hagan espadas o lanzas. Todos los herreros eran filisteos, hermanos. Y todo Israel tenía que descender a los filisteos, cada cual para afilar la reja de su arado, su azuela, su hacha o su aguijada. Todas esas son herramientas de agricultura. El precio era 2/3 de siclo por las rejas de arado, las azuelas, las horquillas, las hachas y para arreglar las aguijadas. Y sucedió que en el día de la batalla no había espada ni lanza en mano de ninguna de la gente que estaba con Saúl y Jonatán, pero sí las había en mano de Saúl y de su hijo Jonatán. Y la guarnición de los filisteos salió hacia el paso de Micmas. El ejército filisteo, el mar de soldados filisteos venían armados. El mini ejército con el que se quedó Saúl solo tenía 2 espadas. Una en manos de Saúl y la otra en manos de Jonatán. No sé si los demás tenían piedras o palos o qué. No se nos dice. Lo que sí sabemos que tenían era temor. Pero en cuanto a armas, lo único que tenía ese ejército eran 2 espadas. Y por si fuera poco, el ejército filisteo ya venía en camino. Ya había salido. Israel, a pesar de que tenía el rey que quería, estaba sin ayuda y aparentemente sin esperanza. Este capítulo está conectado al capítulo 14, pero eso no lo vamos a ver hoy, porque no trajimos para el almuerzo. Pero hay mucho aquí para nosotros en este pasaje. Hermanos, lo primero es un llamado a evaluar nuestro aprecio por Dios y su palabra. Claro, yo amo a Dios. Claro, yo también amo su palabra. Hermanos, podríamos ir a la palabra de Dios cada día y vivir como ateos. ¿Cómo? Tomándola solo como algo para completar en mi lista. No, ya leí la Biblia hoy. ¿Qué? No sé. ¿Y cómo afecta a su vida? No, tampoco. Leí más. Somos hijos de Dios. Somos súbditos del Rey Jesucristo. Y la razón por la cual tenemos su palabra es porque Él demanda de nosotros obediencia. Y ahí Él nos enseña cuál es su voluntad, cuál es su deseo, cuál es su plan, cuál es su obra a nuestro favor. Es ahí, hermanos, donde crece nuestra gratitud. Es ahí donde crece nuestra obediencia, donde crece nuestra fe, donde crece nuestra alabanza. Necesitamos ir a la palabra de Dios, no como quien marca una lista de tareas, no, sino como quien anhela escuchar lo que Dios tiene para nosotros cada día, la dirección de Dios para mi batalla de hoy. Porque todos los días tenemos una batalla.
Y generalmente esa batalla es contra nosotros mismos, contra nuestro corazón perverso y pecaminoso, pero también contra un enemigo que está buscando como león rugiente a quien devorar. No podemos tratar la palabra de Dios nada más como terapia o el cumplimiento de un rito. Eso es no valorarla y no valorar a Dios también. Cuando sé lo que la palabra de Dios dice, pero aún así considero mis ideas por encima de las de Dios, eso se llama incredulidad. Y eso es pecado. Eso ofende a Dios, al Dios que es verdad. Hermanos, es la palabra de Dios. Y cuando Dios habla, nosotros callamos. Callamos para escucharla. Dos, lo que tenemos aquí es un llamado a evaluar nuestras motivaciones. ¿Para qué estoy orando? ¿Para qué me congrego? ¿Para qué leo la Biblia? ¿Es porque quiero ser un buen cristiano? Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¿Es porque así Dios no me castiga? Cuidado con eso. Eso es casi como llevar el arca al terreno de la batalla. Como un amuleto nada más. Si no estamos viendo a Dios como nuestra única esperanza, familia, estamos jugando al cristianismo. Y es el peor juego que podemos jugar. Porque vamos a terminar dedicándonos a rituales de fariseos nada más. Es el peor juego que podemos jugar. Si Dios no tiene el primer lugar en mi vida, algo más lo tiene, y eso se llama idolatría. No hay peor insensatez que jugar a tener una relación con Dios. Hermanos, nuestro Rey Jesús nos está llamando a obediencia y a arrepentimiento. 3. Lo que tenemos en este pasaje es un llamado a evaluar nuestra respuesta a la amonestación. La incredulidad nos lleva a insensatez, ya lo vimos en el pasaje. La insensatez requiere amonestación, ya lo vimos en el pasaje. Pero peor aún es cuando nos volvemos contumaces. Cuando viene la amonestación y mi reacción es, no me importa. Voy a hacer lo que quiero hacer. Cuando se nos declara la corrección y nuestra respuesta es, mi reino puede seguir adelante aún sin Dios. Eso se llama ser contumaz. Y no es algo, aunque la palabra sea extraña, no es algo extraño en nuestros corazones. No es algo extraño en nuestros corazones. Cuando despreciamos la amonestación bíblica, estamos despreciando a Dios mismo. Y estamos usurpando su trono. El lugar que solo a Él le corresponde. Eso es rebelión contra Dios. Y la Escritura nos dice que el pecado es rebelión. 2 capítulos más adelante lo vamos a leer. En 1 Samuel 15, que el pecado de rebelión es como el de adivinación, como el de hechicería. Hermanos, yo sé, todos fallamos, pero recordemos el capítulo anterior, recordemos cómo termina el capítulo 12. Dice, solamente temed al Señor y servidle en verdad con todo vuestro corazón, pues habéis visto grandes cosas, cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Tenemos esperanza en Cristo Jesús. Hay perdón para nuestro pecado. Hay perdón para nuestra insensatez. Hay perdón para nuestra necedad. Hay perdón para nuestra arrogancia. Aún para nuestra contumacia. Hay perdón. Ese es nuestro Dios, el Dios que no abandona a su pueblo. El Dios que aunque nosotros nos mostremos infieles, Él va a permanecer fiel. Así que hermanos, si usted está cayendo y no está yendo al arrepentimiento, hoy es el día. Abandone su pecado.
y vamos delante de nuestro Rey y pidamos perdón. Él ha prometido que si confesamos nuestros pecados, debido a que Él es fiel y justo, Él nos va a perdonar y nos va a limpiar de toda maldad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque en Cristo Jesús no solo tenemos un sacerdote que intercede a diario por nosotros, sino que tenemos un Rey que nos dirige, que nos protege, que nos guarda, que nos da la instrucción que necesitamos, Señor. Pero no solo tenemos un sacerdote y un Rey, tenemos también un abogado, Señor. Un abogado que nos dice, lo primero que nos dice es: hijitos míos, no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenéis para con el Padre, a Cristo el justo. Alguien que se pone de nuestro lado, Señor, al punto de que murió en la cruz por nosotros. Señor, ese amor es tan difícil de comprender, Señor. Pero sin duda es un amor precioso, Señor, que nos llena de esperanza, a pesar de nuestras faltas, Señor. Gracias porque en Cristo Jesús tenemos un reino inconmovible por la eternidad, Señor. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús la victoria ya se ha asegurado, Señor. Ya Cristo venció a la muerte, ya Cristo venció a Satanás. Y aun cuando nosotros muramos, Señor, ya Cristo venció y tenemos la esperanza de que seremos despertados un día, Señor. Y que estaremos eternamente con Él en gloria. Gracias, Señor, por tus promesas, por tus grandes proezas, por cómo libraste al pueblo en la antigüedad y ahora nos has librado a nosotros de la esclavitud del pecado. Ayúdanos, Padre Celestial, a vivir a la luz de esas verdades, para que aprendamos a aborrecer nuestro pecado, para que aprendamos a aborrecer nuestra insensatez, nuestra rebeldía. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a honrarte como es digno de tu nombre, Señor. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén y amén.